Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mi queridísima gente que estudia medicina? ¿Cómo está la gente que ya odia el amanecer, pero por verlo llegar cuando uno está estudiando? Así es la vida. Pero bueno, cuentan que al final hay recompensa. No me consta, pero cuentan. Bueno, mi nombre es Carlos Lora, estudiante de medicina todavía. El día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome de Guillain-Barré. De esta enfermedad vamos a hablar de la etiología, de la epidemiología, de la fisiopatología, signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Los invito a seguirme en redes sociales, a suscribirse aquí a mi canal de YouTube, en el cual estaré subiendo contenido bastante frecuente. Así que bueno, sin más preámbulos, empezamos con el video. Bueno, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, tengamos en cuenta que hace parte de las enfermedades como tal que afectan el sistema nervioso periférico. Es lo primero que tienen que tener en cuenta. Es el estudio del sistema nervioso periférico de una enfermedad de este sistema. ¿Cierto? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Esta palabra que se ve aquí, polirradiculoneuropatía, significa que afecta diferentes nervios periféricos y diferentes raíces de nervios periféricos. Desmielinizante, la palabra que está debajo, significa que pues daña la mielina como tal de las neuronas. Inflamatorio pues produce inflamación porque produce destrucción como tal de los nervios de la neurona, etc. Y es aguda porque tiene un comienzo perdón, de semana. No es que se demore meses o se demore años para empezar. Autoinmune, ¿por qué es autoinmune? Bueno, porque se produce porque un ataque como tal, un error como tal del mismo sistema inmunológico de la persona, y ascendente porque comienza en la parte más distal del cuerpo, y pues va subiendo hacia acercarse como tal, digamos que al tronco, o sea, la parte más central del cuerpo. Etiología, bueno, es parcialmente desconocida, sin embargo, el 60% de los casos, entre el 60 y el 70, hay un antecedente de infección o de vacunación 6 semanas anteriores. Vacunación, ¿por qué? Bueno, puede ser una vacunación por influenza, por virus de la rabia, etc. O una infección ya sea gastrointestinal o una infección respiratoria. Entre los patógenos más frecuentes vamos a encontrar Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus de Steinbander, virus del herpes, COVID-19, etc. Con respecto a la epidemiología, vamos a encontrar que le da más a los hombres que a las mujeres. Igualmente, no es una enfermedad muy frecuente en niños, es más que todos los adultos. La mayor incidencia está entre los 50 y 70 años de edad. Y a nivel general, esto es a nivel general, cabe aclarar, se presenta de 1 a 4 casos por 100.000 habitantes cada año. Hablando acerca de la fisiopatología, bueno, aquí están patógenos frecuentes, como ya lo mencioné. Esta es una bacteria, Campylobacter jejuni. Esta es una infección gastrointestinal, es decir, la persona unas 2, 3, una semana anteriormente presentó diarrea, vómito, etc. O estos dos virus de acá, virus de Steinbander y citomegalovirus, estos afectan como tal las vías respiratorias. Estos van a expresar en su membrana este lipo-oligosacárido, ¿cierto? Miren, puede ser cualquiera de estos. Entonces, ese va a ser reconocido por el TLR4, que es un receptor que presenta tanto el linfocito B como el macrófago. Entonces, por ejemplo, ya el macrófago teniendo ese lipo-oligosacárido, se lo presenta al linfocito TCD4, ¿cierto? El linfocito TCD4 provoca la maduración de diferentes linfocitos, entre ellos linfocito T helper 2 es el más importante, pero también está el T helper 1 y el 17. Así que este va a liberar unas interleucinas, entre ellas las 3, 4, 5 y 10, los cuales van a provocar la maduración del linfocito
B. Todo este proceso se puede anular simplemente aquí, mira. Todo este proceso acá puede ser anulado. Entonces, cuando se liberan estas interleucinas que provocan la maduración del linfocito B, el cual cuando se madura se convierte en plasmocito. ¿Y cuál es la importancia del plasmocito? El plasmocito va a liberar inmunoglobulinas IG. ¿Por qué IG? Recuerden que ya lleva una semana, no es algo reciente para que sean otras inmunoglobulinas, ¿cierto? Entonces, estas inmunoglobulinas, ¿cuál es la intención de ellas? Pues que ataquen a la bacteria, el virus, etc. Hasta esta parte todo está bien. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿cuál es el problema? Aquí les traigo el problema. Acá está la neurona, miren esa neurona acá, bella, divina. Si le hacemos un poco de zoom más, vamos a ver que estos de aquí son los nodos de Rambier, ¿cierto? Entonces, esto expresan unos gangliósidos que son estos de aquí. Estos pueden variar dependiendo el subtipo de Guillain-Barré. Hay diferentes subtipos, cuatro subtipos. En este video no se lo voy a explicar por cuestión de tiempo, porque sería muy largo el video y no quiero que sea muy largo. Entonces, estos expresan esto, aquí, ¿verdad? Y si se dan cuenta, este de acá es muy, muy, muy parecido. Entonces ahí pues vemos que son peligrosos, ¿cierto? Entonces, si le hacemos zoom, este zoom hace referencia como tal a la mielina de las neuronas. Ahí vamos a encontrar a la fingominina, la cual, miren que también tiene la estructura como esta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir algo que se llama mimetismo molecular, lo cual en teoría se supone que el parecido entre dos moléculas o entre diferentes moléculas y sustancias hace que el cuerpo reconozca a una sustancia extraña, a una sustancia del cuerpo como tal, como algo extraño, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una confusión, por así decirlo, y los plasmocitos, el sistema inmune, va a empezar a atacar a la fingomielina y a estos gangliósidos. En general, ¿qué son estos dos cosas? Estos dos señores de aquí. Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso? Eso de ahí se llama esfingolípidos. Y los esfingolípidos lo que hacen es que ellos ayudan a la conducción adecuada y rápida de, como tal, de las señales eléctricas por aquí, ¿cierto? Entonces, si se daña eso de ahí, también se daña la conducción de estas neuronas. Y si se dañan y si ese daño es a todas las neuronas o a un grupo de neuronas grandes del nervio, pues ahí van a empezar los síntomas del paciente. Entonces, ya estamos en signos y síntomas. Pasemos a signos y síntomas, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar a la médula espinal. Les recuerdo que también puede que afecte a los nervios periféricos y que nervios periféricos también involucra a los pares craneales. Entonces, aquí encontramos la médula espinal. Recuerden, esta vendría siendo la cara anterior, esta de acá vendría siendo la cara posterior. ¿Por qué? Por el ganglio, por la fisura esa ancha y poco profunda. En fin. Si hay un daño en las raíces posteriores, el paciente va a presentar un daño en la sensibilidad porque esa raíz es lo que conduce a sensibilidad. Entonces va a producir parestesia, va a producir disminución de la sensibilidad, el paciente casi no siente la temperatura, usted digamos que lo pellizca, por así decirlo, le produce dolor y pues él no va a sentir mucho dolor, ¿cierto? Entonces, si el daño es en la parte anterior, la cual, como ustedes deben conocer, esta conduce eh, información motora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a producir parálisis flácida, alteración de la marcha y paro respiratorio. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es paro respiratorio? Les recuerdo cuando les estaba comentando acá del concepto, yo les dije que la enfermedad comenzaba en la parte más distal, ¿cierto? Entonces, la enfermedad comienza, un ejemplo, en las piernas y va intentando llegar al centro del cuerpo. ¿Y qué está en el centro del cuerpo? No es el ombligo. O sea, en el músculo ahí importante, ¿cuál es? Pues es el diafragma. Si se produce un daño en el diafragma,
pues va a haber un paro respiratorio. Y eso es a lo que le tememos como tal, ¿cierto? A ese paro respiratorio, porque ahí es que tenemos que evitar que el paciente llegue. Importante en esta enfermedad, no va a haber fiebre. El paciente pues, simplemente no va a tener fiebre. El 50% de los pacientes puede presentar dolor en el cuello, en la espalda y en los hombros. Les recuerdo que el sistema nervioso autónomo también se vale de nervios, los cuales eh, eh, tienen mielina. Entonces, si hay un daño en esa mielina del sistema autónomo, ¿qué va a producir? Va a producir incontinencia, alteración de la presión arterial, va a haber una alteración como tal en la regulación de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cómo se va a reflejar esto? Pues va a haber, por ejemplo, una vasodilatación, la cual va a ser muy marcada y el paciente va a tener, por ejemplo, la cara o la piel la va a tener roja por la sangre que fluye por ahí. Igualmente, ustedes saben que el corazón pues está regulado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Si hay una alteración de esta, pues va a haber una arritmia también. Bueno, ahora vamos a hablar del diagnóstico, ¿cierto? Aquí el diagnóstico voy a intentar ser muy claro. Hay dos criterios, ¿cierto? Primero vamos a hablar de estos criterios que son los más frecuentes y los que recomiendan una gran cantidad de guías. En realidad, la mayoría de las guías que leí, pues recomendaban estos criterios, ¿cierto? Son los criterios de Brighton, los cuales tienen 7 criterios, los cuales están en orden 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7, y los cuales pues uno se los debería memorizar en ese orden. Entonces, el primero, debilidad muscular bilateral y flácida en extremidades. Es decir, el paciente presenta, un ejemplo, si el problema es en las piernas, el paciente no presenta solamente adormecimiento o parestesia, perdón, en una pierna, sino en las dos, tiene que ser en ambas. El paciente va a presentar hiporreflexia o reflexia en extremidades débiles. Es decir, si el problema es en las piernas, la disminución de los reflejos, pues va a estar en la pierna, no va a estar en el brazo ni en la cara, ¿cierto? Tercero, patrón de enfermedad monofásica. Cuarto, inicio nadir de la enfermedad de 12 a 28 días más mesetas subsecuentes. Es decir, la enfermedad comienza, o sea, la debilidad comienza casi que desde cero, o sea, la persona se siente bien, entre comillas, y ahí va aumentando, 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 aumentando. Quinto, disociación. Y sexto son importantes, ¿cierto? El quinto y sexto son importantes porque estos son los exámenes como tal, los estudios que nosotros podemos hacer. Quinto, ¿qué significa? Disociación albumino-citológica en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa esto? Que la persona va a tener un aumento de las proteínas como tal en el líquido cefalorraquídeo, pero en la sangre va a estar normal. Y pues eso es como tal frecuente en síndrome de Guillain-Barré. Obviamente hay que tener en cuenta los demás criterios que les estoy comentando. Sexto, hallazgos electrofisiológicos consistentes con síndrome de Guillain-Barré. Como ya les mencioné, hay un daño como tal en la conducción de la electricidad. Y entonces, ¿qué va a haber? Cuando usted haga un estudio de la conducción como tal, de esas señales, pues va a haber una disminución de esas ondas, o sea, van a estar más lentas, van a estar alteradas. Y séptimo, hay ausencia de un diagnóstico alternativo identificado de la debilidad. Es decir, el paciente no tiene un diagnóstico, por ejemplo, de síndrome de motoneurona, yo qué sé, de cualquier enfermedad la cual pues produzca debilidad, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que hay diferentes niveles de certeza, son tres. El primero es el más, nivel más alto y el tercero pues el más bajo. El primero presenta todos los ítems que les acabo de mencionar. El segundo presenta del 1 al 4. De hecho, todos presentan del 1 al 4 sí o sí. En el quinto puede que sí y puede que no. Por ejemplo, se le hace el estudio y aparece que está normal. O simplemente no se cuenta con el equipo para hacer dicho estudio. Entonces no se hace. Sexto, se le hace o no se le hace este estudio al paciente, ya sea porque por uno u otro motivo, pues, o sea, al comienzo de la enfermedad, por ejemplo, el quinto, o sea, no, a veces no aparece, igual en algunos momentos no aparece, o sí aparece, o aparecen alteraciones, pero no son como que tan consistentes, o sea, como que no es tan de libro, sino que presenta un signo, pero le faltan tres, un ejemplo.
Y presenta, pues, en el segundo nivel también presenta el ítem 7. El tercero presenta del 1 al 4, ¿cierto? No presenta el 5 ni el 6. Y el 7 sí lo presenta, aquí no está, pues, pero ahí se lo mencioné. Ahí se me borró, disculpen. Entonces, estos criterios de acá, Raspberry, se lo traigo porque algunas universidades lo piden, algunos profesores, pues les gusta más este. A mí, pues, me gusta más el anterior que les mencioné, ¿cierto? A mí me parece importante, eso se lo traigo aquí, pues, por si lo necesitan, le toman un pantallazo, me piden las diapositivas, y pues yo se las comparto con mucho gusto. Mire, a mí me parece importante esto aquí, las características, esta parte de aquí, características que apoyan el diagnóstico. Por ejemplo, nos sirve para apoyar el diagnóstico, claramente, cuando la simetría es relativa, eh, afectación del nervio craneal, difusión autonómica y ese tipo de cosas. O sea, me parecen importantes porque en realidad sí nos ayudan en la clínica a confirmar este tipo de diagnóstico. Sigamos. Escala de Hughes. Esta escala es importante porque no, o sea, esta escala sirve mucho para el tratamiento y también para mirar si el paciente va evolucionando o pues por el contrario, pues va empeorando. Tiene 7 grados, del 0 al 6. Primero, 0, perdón, sin discapacidad. Bueno, esta sirve para ver qué tan grave está y ya se lo mencioné. El 1, si no hay síntomas menores, conserva capacidad para correr. El 2 es capaz de caminar 10 metros sin ayuda, pero no puede correr. Y así va subiendo, o sea, la complejidad como tal. Y lo último es la muerte. Bueno, eso ustedes lo ven. Les toca memorizarlo. Esto lastimosamente pues toca memorizar algo más que triste que toca memorizar tantas cosas. Pero bueno, si se los piden, pues les toca memorizarlo. Aunque no es muy frecuente que pidan esta tabla, enseguida se los digo. Pero, ¿por qué se las traigo? Mira. Porque para el tratamiento sirve, mira. Tratamiento. Un tratamiento viable puede ser plasmaféresis. ¿Cierto? ¿Cuándo usted va a comenzar este tratamiento? Lo mejor es comenzarlo 2 semanas, o sea, las 4 primeras semanas desde que comenzaron los síntomas. Preferiblemente las primeras 2 semanas, cuando la escala de Hughes, mire que se la mencioné, está mayor a 2. O aquellos que tienen pues dificultad para respirar, para hablar, etc. Mire, esta de aquí, ¿cómo va a hacer este procedimiento? Va a ser, bueno, la plasmaféresis es como un lavado de la sangre, como una diálisis, por así decirlo. Entonces, esta usted va a hacer una cada 48 horas, es decir, una cada 2 días, por 8 a 10 días, es decir, va a ser 4 sesiones. Sin embargo, esta puede ser alterada, o sea, puede que sea más o puede que sea menos, dependiendo de la evolución del paciente. Sin embargo, esta debería ser la base como tal. Esta de acá, pues, breve, o sea, muy sencillo. Aquí les pongo la fórmula por si la necesitan, por si se las piden, por si van a hacer una exposición o para que la practiquen en la vida práctica, en fin. Otro tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa, la cual, lo mismo de acá, empezar preferiblemente, o sea, 4 semanas antes de los síntomas y demás. ¿Qué más? Este es mejor en adultos. Aquí les traigo el porqué. Todo esto de acá, quería decírselos y lo tenía en la mente, pero creo que es mejor escribirlo aquí porque yo entiendo que a veces ustedes toman pantallazo. Yo también tomo pantallazo de videos que veo. Entonces, o sea, es mejor que ella diga todo. O sea, lo importante es mejor que ella lo diga. Esta es mejor en adultos mayores, pues fácil de administrar, es bien tolerada, igualmente es eficaz y segura. Y pues bueno, ¿cómo es este tratamiento? Igualmente le traigo la formulita, 2 gramos en infusión continua. ¿Cómo usted la quiere hacer? Usted decide dependiendo del paciente. Puede ser dividida 1 gramo por kilogramo de peso cada día por 2 días o 0,4 gramos por kilogramo de peso por 5 días. Les recuerdo, el tratamiento pues ustedes lo hacen dependiendo por supuesto, o sea, el paciente, sus contraindicaciones, si el paciente ya tiene alguna enfermedad de base y demás. Importante, estas recomendaciones que le traigo aquí. Empezar el tratamiento lo más temprano posible.
Hombre, porque el paciente puede presentar una parálisis respiratoria y ahí sí se nos complica bastante el paciente, ¿cierto? No dar dos tratamientos a la vez, los corticoides, ustedes saben que los corticoides lo que hacen es que disminuyen, eh, suprimen el sistema inmunológico. Sin embargo, en este caso, aunque es una enfermedad autoinmune, no está recomendada. ¿Qué más? Bueno, los pacientes que presentan síndrome de Guillain-Barré con una escala de severidad menor o igual a 2 en UVES, pues no se recomienda empezar este tratamiento porque no tiene muchos beneficios como tal a largo plazo. Otra cosa importante, si les preguntan, no mentira, te chiste. Personas famosas que padecieron de síndrome de Guillain-Barré, encontramos a este señor de aquí, Vicente Fernández, y a Diomedes. Los colombianos sabrán de quién les hablo. Así que, bueno, yo creo que esto sería todo por el video. Yo, bueno, les pido por favor, si les sirvió el video, por favor, denme un like, suscríbanse al canal. Este es mi primer video, estaré subiendo más videos frecuentemente, ya tengo algunos temas por ahí preparados, así que muchas gracias, espero que el video les haya servido.